Hola, hola a todos. Acaba de caer el conjunto del Sportivo Trinidense 2-0 ante Libertad en el estadio Martín Torres. Durísima derrota, durísima derrota. Acabo de volver del estadio. Una derrota que no la esperaba, para ser sincero. Tampoco les puedo decir que esperaba un baile del Trinidense, un triunfo cómodo, no. Pero tampoco esperaba una derrota que casi por poco se convirtió goleada. Si bien ambos equipos tuvieron las mismas ocasiones de gol, pero Libertad fue más contundente, fue más efectivo, fue más preciso, mereció el triunfo, se defendió bien, hizo lo suyo, se recuperó el equipo del Patito Aquino. Algunos dirían revivimos un muerto, etcétera, pero no quiero caer en eso, porque Libertad hizo lo suyo, hizo su partido. Si bien Trinidense erró bastantes ocasiones, ya voy a llegar a eso. Eh, no fue nuestra tarde, no fue nuestra jornada, no se nos quiso dar. A nivel general el encuentro tuvo un lindo marco de público. eh, nuestra parcialidad se mostró firme, estuvo acompañando, alentando, llenando nuestra parte de las entradas, de las localías, por decir así. Mientras que Libertad también tuvo lo suyo, llevó su gente, su público, un lindo marco de fútbol, un lindo espectáculo, a decir verdad. Seguramente el hincha neutral habrá disfrutado un poco el futbolero que vio desde su casa, el encuentro que estaba ahí. Lo habrá disfrutado porque el primer tiempo fue muy frenético. Hubo varias ocasiones, ya sea para Libertad, ya sea para Trinidense, más para Trinidense en este caso, porque si bien ellos llegan al gol por medio de Fernández, de Hugo Fernández, fue como el despertar de Trinidense tras ese gol, ya que tuvimos más llegadas, éramos un poco más precisos. Libertad como que se replegó bastante, esperó mucho a Triqui tras haber convertido el primer tanto. Y acá es donde quiero llegar a las fallas individuales que tuvo el conjunto de Trinidense, las más notorias. Una de las más notorias, a ver, puede ser la del central, da Silveira, que tuvo un pésimo encuentro. Ya voy a llegar también al uno por uno. También Camacho, una jornada olvidable totalmente para Crack Macho, como yo le suelo llamar, porque si bien lo felicito, cuando tiene una buena jornada, también hay que destacar que cuando tiene jornadas como la de hoy, hay que decirlo, hay que mencionarlo, no quedarse con lo del pasado ni nada, no, ni para lo bueno ni para lo malo. Acá yo critico lo que veo, y lo que veo en el momento, no lo que hizo ayer, anteayer, hace 2 años, 10 años, en tal lugar, no calienta. Acá hablamos del hoy y de la hora, de lo que acaba de pasar. Como ya les dije, no fueron los únicos con una baja, un bajo rendimiento, por decir así. Disculpen, no se me vienen las palabras así de repente. No fueron los únicos con bajo rendimiento, hubo más compañeros de ellos que no se encontraron, como que no fue la jornada del equipo en general. Porque hay que decirlo también, hay que decir también una cosa, que acá pierden y ganan todos juntos. No es que se perdió por el arquero, se perdió por el delantero que erró, se perdió por el defensor, no. Acá todos pierden. Tampoco por el técnico, no, todos, absolutamente todos. Y hay que darle lo suyo también al conjunto Gumarelo, que vino, hizo su partido, se plantó, convirtió el gol, le quedó ahí, lo aprovechó, se replegó, esperó bien, creó también sus chances como para meter el segundo, no se le dio. Ya en la segunda mitad encontró un Trinidense más nervioso, más dubitativo. No hicimos los cambios rápidos, creo yo que ahí falla un poco el profe Arrúa, que no hizo reaccionar al equipo. Tuvimos un cambio antes de terminar el primer tiempo por la lesión nuevamente de Sergio Mendoza. Esperemos que se recupere pronto, no sea de gravedad. Ingresó Diego Melgarejo, el número 4. Y luego yo creía que para el segundo tiempo ya veríamos otros cambios, porque Camacho no estaba para continuar. No tuvo una buena jornada. Si bien parecía que en la creación se le daba, ya sabemos lo que nos da ese primer toque de Camacho, pero no basta eso. No, en esta clase de partido ante un grande no basta. No podemos perdonar todo lo que perdonamos. No, así lo pagamos carísimo. Y las virtudes que tuvimos en los anteriores partidos, donde éramos efectivos, como contra Recoleta, que
hicimos un primer tiempo inolvidable, espectacular. Ahora fue todo lo contrario, porque creamos chances y eso es lo que duele también, que se intentó, se crearon las chances, pero no se llegó al gol. Obviamente, esto es fútbol, puede suceder eso, no va a ser la última vez que nos suceda, pero hay que trabajarlo para que suceda la menor cantidad de veces posible esto, que seamos más efectivos a la hora de definir, porque eso es lo que nos faltó hoy, definición. Estuvo el compromiso, estuvieron las ganas, pero no fue nuestra jornada, como ya les dije en varias ocasiones, creo, desde que inició el video. Y tras eso, en el segundo tiempo, Libertad aprovecha y luego con un tanto de Iván Franco, ellos consiguen llegar al segundo tanto y ahí prácticamente se cerró la cortina. Ya Trinidense, que ya venía bajando los brazos, definitivamente ahí los bajó. No, incluso en el segundo gol también fue una desatención de la defensa, que la pelota queda y lo dejan tirar en el centro prácticamente, no llega el compañero a cubrir a tiempo. Estaba al caer, se veía más lastimosamente el segundo de Libertad que el empate de Trinidense. Luego casi se viene el tercero, tras una desatención ahí entre el defensor, el arquero. Pero no voy a venir acá a caerle al arquero, porque no es todo culpa del arquero hoy. Incluso tuvo un par de tapadas nuevamente que salvaron a Trinidense en ciertos tramos del encuentro. No voy a caer en esa. El gol se anula, no pasa nada, quedó en 2-0 el resultado. Por suerte, porque sería desagradable que recibamos este torneo, nuestro primer encuentro, con una goleada ante un equipo que venía de capa caída. Y nada, yendo al uno por uno. Primero con el arquero, con Matías Dufour. Tuvo, como les dije, su destello y tuvo también sus sombras. Pero no le voy a caer a él, no le voy a caer a él para nada. Porque tuvo un partido decente, normal, una parte. Ahora voy a ir con Da Silveira, justamente voy a pasar con él. Un pase para atrás súper malo que le pasa para la pierna no hábil del arquero, lo chuta a cualquier parte del arquero, y yo sinceramente, si era Matías Dufour, lo mandaba al carajo. Lo miró y no le dijo nada, pero con la mirada le decía todo también. Y hablando del uruguayo, del central uruguayo, pésimo partido del central uruguayo. No llegaba a cortar, no llegaba a los cortes, no cerraba. Dudaba a veces cuando tenía que saltar a cabecear, y no fue una buena jornada. Así como Juan Vera, que lo vi un poco mejor, un poco más prolijo, pero con actitud muchas veces no alcanza, lastimosamente, en estos encuentros, lo cual se rescata la actitud de todo el compromiso, pero no fue una jornada tampoco para Juan Vera, así como Mendoza también, que no pudo proyectarse tanto al ataque como uno desea, y luego sale lastimado. Esperemos que no sea gravedad. Ahí meto también a Diego Melgarejo, que ingresó, cumplió, no le podemos pedir mucho, estaba frío, entró, no aportó nada interesante, pero tampoco es que pasó, hubo un hierro, una falla ahí por el carril izquierdo, que yo recuerdo al menos ahora mismo. Luego estaba el partido de César Benítez, que en el primer tiempo lo vi muy participativo ahí por el lado derecho, donde Trinidense tuvo más llegadas, juntos con Cuca Román, con Camacho, con Beto. Lo vi muy participativo a Benítez, pero lastimosamente el resultado no acompañó y no se nos dio. Estuvo también, a ver, el partido de Beto. Beto tiene estas cosas que de repente puede pifiarla, puede errar, pero al instante, o en la siguiente jugada, se recupera. Y no fue una jornada como la del resto del equipo, no fue una gran jornada. Cuca también, que siempre mete el empuje, la entrega, el sacrificio, pero no alcanzó. Laucha Viera tuvo la responsabilidad cuando Beto de la Cruz salió por los cambios, por el cambio que ingresó Salcedo por Beto, y Laucha el que quedó ahí distribuyendo, pero no podía hacer mucho, no tenía con quién conectarse, el equipo ya estaba desarmado a esa altura de encuentro. También el partido de Ronaldo Báez no me gustó mucho, no se proyectó tanto como desearía. Tuvo un par de veces que sí le salió, no lo puedo negar. Quizás si terminaba en gol sería otra la historia, pero no pasó. Y no lo vi tampoco. En el segundo gol también vi que creo que pudo haber hecho un poquito más a presionar para el centro, para que meta
de cabeza Franco, no se dio, pero nada. Y arriba Camacho, pésimo encuentro. Si bien, como ya les dije, ese primer toque que daba en algunas partes, creo que 2 o 3 veces le salió, pero luego para la definición, una jugada de Neymar, espléndida jugada de Neymar, de buen partido también, que hizo lo suyo, metió pases, se proyectó bien, empujó, saltó, no se le dio como les dije, metió un par de asistencias a Camacho y Camacho erró arco libre prácticamente, o sea, no arco libre, pero mano a mano. Como les dije antes, no fue el partido de Camacho y el partido de Neymar fue mejor, fue mucho mejor. Quizás jugó motivado también, por cierto. Las felicitaciones a Alex Álvarez, que llegó a su partido número 200 con el plantel de Trinidense, con este equipo, un jugador de la casa, admirable lo suyo, tantos años, tanto esfuerzo, tanto sacrificio por los colores. Si bien se fue, ahora volvió. Mucha felicidad, lastimosamente no acompañó el resultado, así como también 150 partidos para Chiquito Jiménez, otro de los que ingresó y no ingresó bien, no pudo aportar lo suyo. No era tanto un partido como para él, digo yo, pero no se le dio, porque no entró en partido. Tampoco es que los compañeros, perdón, le llenaron de pelotazos, de pases, no se le dio. No se le dio. Otro de los que ingresó y que me parecieron interesantes son los Pedro Zarza y Thomas Rayer. Muy rápidos, muy verticales, queriendo encarar, se animaban, no tenían miedo de perder la pelota, perdían y volvían con todo para recuperar la rapidez. Me gustó mucho el ingreso de ellos dos. Lastimosamente creo que fue tarde, creo que hubiéramos entrado mejor si arrancábamos ya así el segundo tiempo. O quizá el profe vio en ese momento querer dar confianza a los que estaban. No resultó. Y nada, creo que no me olvidé de ninguno. No, según mi pequeña lista acá improvisada, no me olvidé de ninguno. Y ya será. ¿Qué le vamos a hacer? Así es el fútbol. Así es el fútbol. Este martes jugamos ante General Caballero Juan León Mallorquín en el estadio Carendú de la ciudad de Juan León Mallorquín. Martes a las 4. ¿Qué día y hora vais? Será. Dios mío. Martes a las 4. Mamá querida. Pero bueno, esto es Tigo Sports, esto es APF. No nos extrañemos. Y nada, gente, gracias al que llegó hasta acá. Espero que compartan, le den like. Lo que ustedes ya saben, eso me ayuda mucho. Estoy arrancando recién y no voy a parar. Eso sí, pase lo que pase, no voy a parar. Siempre me van a encontrar acá. Muchas gracias para el que llegó hasta aquí nuevamente y esperemos que el próximo video sea con triunfo de Triqui. Me despido, llegué hasta acá. Buen resto de jornada para todos.